Sí, está listo, ahí lo encontré. Ya, estamos grabando. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vean. Esta es nuestra primera sesión de un espacio que esperamos tener con cierta regularidad de un grupo que trabaja en temas de datos y del COVID-19, el grupo de Data COVID-19. Estoy muy contento de estar acompañado por gente muy inteligente, que generosamente ha trabajado analizando la pandemia y particularmente en temas de analizar las cifras, analizar los datos y tratar de comunicarlos. Sentimos de que hay una gran falta de espacios para entender cómo estamos, entender cómo vamos. Hay mucha confusión, hay cifras que son a veces contradictorias, a veces que cuesta entender qué es lo que significa un indicador. Así que en este espacio queremos semanalmente tratar de explicar de la manera más simple que podamos cómo estamos y también compartir desde la experiencia, desde la profundidad en que muchas personas se han metido y también tener invitados especiales y hoy día nos acompaña también un especialista en temas de epidemiología, que es Muriel Ramírez, que también nos va a hablar de un tema que a todos nos interesa, que es el tema de vacunas y el COVID-19. En esta primera sesión voy a compartir mi pantalla para hacer un breve barrido en el estado de las cifras y ver las tendencias. Y hay varios mensajes que me encantaría poder transmitir. Uno, que es importante saber, obviamente que es importante saber cómo estamos, pero además de saber cómo estamos, cuánto es el nivel de contagio, es muy importante saber cómo vamos, cuál es la tendencia, si estamos empeorando, si estamos mejorando. Y eso es algo que yo siento que nos cuesta mucho entenderlo. Primero, porque muchas veces nos fijamos en la cifra diaria. Cuando se anuncia en los medios que hoy día hubo 4.000 casos y si mañana se anuncia que hubo 3.500, uno le puede dar la falsa sensación, dar la falsa sensación de que vamos mejorando, porque ayer hubo 4.000 y hoy día hubo 3.500. Un tema importante es que durante la semana las cifras varían mucho. Las cifras pueden subir los fines de semana, pueden bajarlo martes y miércoles, los lunes pueden ser menores que los domingos, por eso no veamos las cifras diarias. Nuestra sugerencia es que veamos un horizonte un poco mayor, y lo que estamos viendo acá es un gráfico con los casos confirmados semanales. En los últimos 7 días, aquí vemos desde el 4 de julio hasta el 30 de enero, todos los sábados, ¿cuál fue la cifra de casos confirmados en los últimos 7 días hacia atrás del sábado respectivo? Y lo primero que vemos acá es que estábamos en un nivel muy alto de casos confirmados en julio. Esto fue bajando, no tan rápido como a muchos nos hubiera gustado. Ojalá hubiésemos llegado a cifras muy bajas, pero llegamos a estabilizarnos en torno a los cerca de 9.500 casos semanales. Y luego en diciembre hubo un alza muy fuerte. Y actualmente, hoy día 30 de enero, estamos cerca de los 30.000 casos semanales. Ahora, los casos pueden ser engañosos para ver tendencias, porque están muy asociados con los test que se hacen. Si se hacen más test, puede que suban los casos, y no solamente porque hay más contagios. Entonces, pero los casos sí nos sirven para algo. El que hoy día tengamos 30.000 casos es un indicador de que hay niveles muy altos de contagio en las distintas localidades. Y aquí voy a pasar un gráfico que muestra la incidencia. La incidencia son cuántos casos diarios, cuántos nuevos casos diarios cada 100.000 habitantes hubo en promedio en los últimos 7 días. Entonces, tomamos los casos de la última semana, lo dividimos por 7 y eso lo asociamos a la población de la localidad. En el plan paso a paso hay un indicador, hay un umbral que es 10 casos cada 100.000 habitantes. En el plan paso a paso dijeron que si una localidad está en cuarentena, tiene que bajar de los 10 para poder salir de cuarentena. Ese fue el criterio que se comunicaba. Entonces, el 10 lo podemos ver como una cifra que nos indica cuándo podemos decir que las cifras son muy altas en términos de incidencia. Lo que vemos acá es que todo Chile está con cifras muy altas. Todas las regiones de Chile están sobre ese umbral de 10 casos cada 100.000 habitantes. Si bien hay algunas regiones que están más cerca de ese umbral, como la Metropolitana o Valparaíso, todas están con nivel alto de incidencia. Eso quiere decir que estamos con mucho contagio presente en las regiones. Y hay algunas que están realmente muy altas. O sea, los lagos están 65, 6 veces ese umbral. Magallanes está del orden de 50. Y los ríos. Ahora, no solamente importa dónde estemos, sino también, como les decía, la tendencia, cómo nos vamos moviendo.
Y aquí vamos a ver algunos indicadores que nos sirven para entender cómo nos estamos moviendo. Desgraciadamente, como les decía, el cambio en la política de test o la cantidad de test que se hacen nos dificulta entender las tendencias mirando solo los casos, pero hay un indicador que es el más duro, el más triste, que nos dice con mayor rigurosidad cómo vamos, y es los fallecidos. En este gráfico estamos viendo los fallecidos semanales. Podemos ver de que este gráfico viene solo desde septiembre, pero de septiembre veníamos reduciendo los fallecidos semanales de manera sostenida. Sostenida quiere decir de que no solo disminuyó la semana siguiente, sino que disminuye la subsiguiente y siguen disminuyendo semana a semana. Ahora, no era tan fuerte. Uno podría esperar de que nuestras cifras bajen a la mitad de una semana a 2 semanas más adelante. Eso quiere decir de que estamos bajando en forma muy fuerte. No estábamos bajando tan fuerte, pero sí bajábamos de 360 casos que teníamos el 19 de septiembre, llegamos del orden de 250 fallecidos a la semana. Y a partir de diciembre, de mediados de diciembre, del 19 de diciembre acá, esta cifra empezó a subir. Hoy día estamos en 485. Y 485, si lo comparamos con esos 250, quiere decir de que hemos multiplicado ese valor muchas veces, no muchas veces, pero por un factor muy grande en relativamente pocas semanas. Y esto es lo preocupante. Ahora, los fallecidos es un reflejo de personas que se contagiaron hace algunas semanas atrás, o sea, algunos días atrás. Entonces, si es que los contagios están subiendo, probablemente muchas de esas personas contagiadas desgraciadamente van a terminar en la UCI. Y vamos a ver ahora un gráfico con los internados en UCI. Y las personas que están en la UCI, desgraciadamente, muchos de esos terminan falleciendo. Entonces, lo que vemos aquí es como una mirada hacia el pasado, que es un indicador que nos dice que hemos estado subiendo los niveles de contagio. Aquí cuando uno piensa en qué es lo que son cifras positivas, cifras buenas, para mí una cifra buena o un dato bueno es que esto esté bajando y que estemos llegando a niveles muy bajos. Mientras yo no vea que la cifra de fallecidos está bajando y está bajando de manera sostenida, yo no me alegraría del estado en que está en Chile. Si estas cifras llegan a estabilizarse en valores altos, no es buena noticia. Ninguna estabilización en valores altos es buena noticia. Entonces, lo importante es seguir las cifras, seguir cómo van semana a semana y que estas vayan bajando y que bajen lo más rápido posible, sobre todo cuando hablamos de fallecidos y de contagiados. Aquí vemos cómo ha evolucionado los pacientes COVID que están en UCI. Similar a lo que había ocurrido con los fallecidos, vemos que desde septiembre esta cifra venía bajando en forma sostenida y a mediados de diciembre esto empieza a subir. Empieza a subir y ahora estamos del orden de 1.300 pacientes COVID-19 que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Y lo más grave es que esta tendencia se ve muy fuerte, esta pendiente es muy alta. Y el gráfico siguiente que voy a mostrar es un tema que muchas veces nos dicen que las cosas están pasando en regiones, pero no en la región metropolitana. Entonces, veamos qué es lo que está ocurriendo. Esta es una gráfica de casos. Y estos son los casos de regiones. Cuando uno ve los casos de regiones, ve que efectivamente estábamos bajando, estábamos relativamente estables y subimos de manera muy fuerte en las últimas semanas, de diciembre hasta enero. Y aquí uno puede ver de que hubo una pequeña baja de la semana pasada con estas son las regiones, excluyendo la región metropolitana. Ahora, que haya una baja en los casos no necesariamente significa que hay una baja en contagios. Tendríamos que ver qué pasó con los tests para saber si es que esto fue una baja porque bajaron los tests o efectivamente es una baja porque están bajando los contagios. Cuando uno ve la región metropolitana, ve que la región metropolitana ha estado subiendo también en forma sostenida. A mediados a finales de noviembre, estábamos del orden de 2.000 casos semanales y ahora estamos cerca de 6.000. Multiplicamos por 3. Y esto es algo que hay que tener en mente también. La manera en que se comportan las cifras con el virus es a través de cuánto se multiplica, no a través de cuánto se suma. Entonces, multiplicamos por 3. Si vemos lo que ocurrió en regiones, teníamos del orden de 7.700 casos y ahora tenemos del orden de 23.000, 22.000. También multiplicamos por 3. Tanto las regiones como la región metropolitana están subiendo a una tasa de multiplicación relativamente similar. Aquí hay un tema porque cuando vemos los gráficos, y esto para hacerlo más simple, estamos usando una escala lineal, que es la que está acostumbrada a usar la mayoría de la gente.
Si usáramos una escala logarítmica, que es la que se debiera usar para poder comparar estas tendencias, uno vería de que la manera en que sube la región metropolitana se parece más a la manera en que sube el resto de las regiones, porque estamos multiplicando de una manera similar. Ahora, yo les decía que con los casos hay que tener cautela porque dependen mucho de los test. Esta es una gráfica que muestra los test, cómo han evolucionado en regiones y cómo han evolucionado en la región metropolitana. La cantidad de test estaba relativamente estable, en orden de 150.000 a la semana, y ahora estamos del orden de 250.000 en regiones, excluyendo la metropolitana. En la región metropolitana también subimos del orden de 75.000 a 130.000. Han subido mucho los test, sobre todo en las últimas semanas. Ahora, aquí uno ve de que en regiones vemos de que la cantidad de test bajó de la semana pasada, en que en los últimos 7 días del sábado pasado eran 258.000, ahora son 250.000. Esta baja, en parte explica esto, que uno vea que hay una baja en los casos. Entonces, veamos cómo se comportan los test antes de sacar conclusiones de cómo cambian los casos. Y otra cosa muy importante que ha ocurrido cuando uno ve aquí el 18 de septiembre, bajaron mucho los test y la semana siguiente al 18 subieron mucho los test. Para el 12 de octubre bajaron y después subieron. Para el 8 de diciembre también una baja. Esto siempre ocurre en los fines de semana largos. Y desgraciadamente lo que ocurre es que bajan los test y tenemos test que se hacen en búsqueda activa y test que no se hacen en búsqueda activa. Y no necesariamente bajan de la misma proporción los test que los casos. Entonces, la baja en los test influye también en la positividad y se producen tremendas anomalías justo después de los fines de semana largos y particularmente cuando hay 2 fines de semana largos muy especiales como fue Navidad y Año Nuevo. Y eso lo vemos acá en la positividad. Cuando vemos la positividad es la que nos permite hacer este vínculo entre los test y los casos. Si es que por ejemplo, si es que la mitad de los test dieran positivos y bajamos los test y bajan los casos a la mitad, uno dice los contagios están relativamente estables porque yo bajé los test y bajaron los casos. Si es que yo bajo los test y los casos no bajan de la misma proporción, quiere decir de que es un indicio de que hay un aumento de contagios. Y eso es lo que uno ve cuando aumenta la positividad. Aquí vemos que la positividad también tuvo un salto para el 18 de septiembre, tuvo un salto para el 12 de octubre, tuvo un salto para el 8 de diciembre y tuvo un tremendo salto entre Pascua y Año Nuevo. Si nos tratamos de obviar esos saltos, y la tendencia general es que la positividad venía bajando desde septiembre hasta mediados hasta noviembre, y en diciembre empezó a subir. Empezó a subir y en este momento tenemos una positividad que está del orden del 9% en regiones, y estaba del orden de un 4,7% en noviembre. Hemos subido mucho la positividad con respecto a los niveles que teníamos en noviembre, y en diciembre tuvimos estas anomalías con los fines de semana largos que nos cuesta interpretar, pero básicamente la tendencia es que estamos a la alza. Y en la región metropolitana también, estamos en un 4,5%, y en la región metropolitana estuvimos del orden de un 2,3% de positividad semanal. O sea, el mensaje es que tanto los fallecidos como los hospitalizados en UCI, pacientes COVID-19 en UCI, como la positividad que nos dicen los contagios, nos están dando señales de alerta de que estamos subiendo. Ahora, cuando uno ve las regiones, uno puede pensar de que todas las regiones se comportan igual y no todas las regiones se comportan igual. Hay regiones que están muy mal hace mucho tiempo y se han mantenido relativamente altas en sus porcentajes de positividad. Estos son gráficos de positividad. Hay otras regiones que llegaron a estar muy bien. La región de Coquimbo, Antofagasta, Atacama, estuvieron con cifras muy bajas de positividad, bajo un 2%, bajo un 1% en noviembre. Y esto empezó a subir después cuando me imagino que está asociado al comportamiento de la población. Y hoy día Coquimbo está en un alza muy fuerte, está en un 7,5, Antofagasta está en un alza muy fuerte, Los Lagos tuvo un alza muy fuerte y se ha mantenido. Uno puede pensar de que hay una pequeña baja la última semana, pero básicamente una baja dentro de niveles muy altos. La Araucanía ha estado en niveles muy altos por mucho tiempo. Uno vio como una baja hace 2 semanas, pero ahora volvió a subir. La Araucanía en Temuco entró en cuarentena el 14 de diciembre, puede explicar que hay una baja, pero desgraciadamente no es una baja sostenida. Para que haya una baja sostenida tenemos que ver de que estas cifras semana a semana siguen bajando y llegando a niveles muy bajos. Y finalmente, quería compartir un tema. Cuando uno habla de la ocupación UCI, la UCI está ocupada en sobre un 90% en el país y eso lo hemos escuchado. Pero también muchas veces se dice, sí, pero hay muchos pacientes que no son COVID-19 que están en UCI.
efectivamente, cuando antes en noviembre, diciembre, la mayoría de los pacientes que estaban en UCI no eran COVID-19, pero los pacientes COVID-19 en UCI empezaron a subir. Desde el 20 de diciembre, desde el 19 de diciembre, ha habido una alza sostenida y hoy día estamos del orden de 1.340 pacientes COVID-19 en UCI. Y los pacientes no UCI estaban en valores relativamente estables, empezaron a disminuir, pero no disminuyen a la misma proporción en que están aumentando los COVID-19. Esto es preocupante, lo que vemos, si esto sigue subiendo, es una alerta roja en términos de saturación y de colapso de nuestro sistema de atención crítica. Esta es una pasada muy rápida. Básicamente algunos mensajes es que las cifras nos sirven para poder ver las tendencias, pero tenemos que compartir el cómo leerlas para que nos ayudemos a leerlas de una manera adecuada. En este grupo de personas que estamos compartiendo hoy día, hay personas que han mirado los datos. Yo les agradezco que me corrijan si es que me equivoco. Yo creo que esa es una de las cosas importantes de estar en confianza con otros en los cuales yo confío, que puedan decirme, no, Ernesto, hay un error acá, y me lo dicen cuando existe, y eso a mí me da mucha más confianza. Me encantaría que nos pudiéramos presentar rápidamente entre nosotros para que sepan quién es el grupo que está compartiendo acá y que queremos seguir compartiendo semana a semana. Así que, por favor, adelante. Voy a dejar de compartir acá. Ya, voy a partir yo. Estoy justo al lado tuyo en el mosaico. Mi nombre es Marco y, al igual que muchos de los que están acá, que no somos del área de la salud como formación profesional, sí estamos acostumbrados a trabajar con temas de datos y he estado todo este año, desde marzo, llevando los datos de COVID y otros más, como lo que mostró Ernesto, de la región de Magallanes. Particularmente. No sé, ahí quién más quiere aprovechar el Héctor. espacio. Hola, yo soy Héctor Gómez. Yo soy de profesión ingeniero civil en mina y trabajo hace casi 20 años en análisis de datos, fundamentalmente en geoestadística. Y cuando partió esta pandemia, esto lo tomé como una ayuda, como entender un poco desde los datos, que somos los que yo manejo. Y empezamos a compartir con un grupo donde la mayoría, por Twitter de a poco, empezamos a compartir datos, compartir experiencia, compartir análisis, a corregirnos uno a otro. Creo que es súper importante eso. Y me parece que si nosotros podemos salvar una vida haciéndolo entender que esta pandemia no es ficción, no es mentira, no es un invento, sino que es dura, creo que nos veríamos reconfortados. Estamos en una situación muy crítica, en algunas regiones sobre todo. Yo vivo en la región de Coquimbo y sé lo que ha significado ese aumento que mostraba ahí Ernesto. Entonces, ojalá que la gente tome conciencia y nos cuidemos todos. Acá Gracias. hay que cuidarse entre todos. Gracias. Gonzalo. Está mudo, Gonzalo. Micrófono, Gonzalo. Gonzalo, gracias Ernesto. Gonzalo Bacigalupe, soy profesor de la Universidad de Massachusetts, soy doctor en psicología y también hice un máster en salud pública en Harvard, estudié epidemiología, salud global, me especialicé mucho en la cuestión de las vacunas porque me financié el magíster coordinando una fase 3 y trabajado los últimos 6 años mucho en el área de gestión de riesgo de desastre y estoy muy interesado en cómo comunicamos de la mejor manera a todas las personas para que se puedan tomar decisiones que están basadas, buenas decisiones basadas en una buena interpretación de los datos, y por eso me interesa mucho esto, a pesar de que en este momento yo no estoy trabajando directamente con la base de datos, sino que más bien tratando de entender cómo la información se puede comunicar de una manera lo más digna posible a las personas. Muchas gracias a todos, ha sido un placer conocerlos y a todos los he conocido, además, en forma virtual. Gracias, Jorge. Y gracias, Gonzalo. Jorge. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Tibó. Yo vengo de la maldición del mundo de los ingenieros comerciales y trabajo en análisis de datos hace muchos años. Mi trabajo es encontrar tendencias en datos. Yo soy funcionario del Servicio Nacional de Aduana y mi labor es esa, es ver, es descubrir cosas, y la verdad es que me interesé en el tema del COVID básicamente por una preocupación personal. Yo soy hipertenso, etcétera, entonces como
había que preocuparse, pero la verdad es que nunca pensé que, que iba a terminar trabajando los datos toda la semana y que toda la semana me iba a deprimir cada vez que tengo que hacer el gráfico de los fallecidos del terror. Entonces, en este grupo he encontrado harto apoyo, amistad, camaradería y una visión de conjunto de querer hacer las cosas de manera de aportar. Solamente ser un aporte, tratar de ser objetivo con los datos y mostrarlos tal como son y tratar de que las personas que tengan acceso a esta información se cuiden más. Eso es todo. Yo creo que si logramos que una persona se salve su vida o se aleje de la UCI lo más que pueda gracias a que nosotros compartimos datos, es espectacular. Yo me doy por satisfecho. Gracias. Gracias. Muriel. Gracias, Ernesto y chiquillos, por la invitación. Bueno, yo soy Muriel Ramírez Santana, soy médica y tengo la especialidad en salud pública, hice el magíster en epidemiología, en salud pública con mención en epidemiología y además tengo un máster en salud internacional y medicina tropical. Y soy profesora de la Facultad de Medicina acá en Coquimbo, en la Católica del Norte. Y bueno, epidemióloga, soy parte de la Sociedad de Epidemiología y fui presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología durante el 2014 al 2017. Y además tengo una experiencia tremenda de 7 años en Médicos Sin Fronteras en control de epidemia en diversos países. Eh, y probablemente muchas personas ya me conocen porque he estado en los medios hablando y comunicando acerca de cómo cuidarnos. Cuando dije en mayo de que en junio íbamos a tener un promedio de 100 fallecidos diarios, me tildaron de mentirosa y de exagerada, y así estamos, con un promedio de 75 fallecidos diarios en estos 11 meses. Esa es la verdad. Yo voy a estar en esta semana entrando y saliendo aquí del grupo porque estoy tomándome mis vacaciones desde hoy en realidad. En la buena onda participo hoy y me podré reintegrar más adelante después de tener un descanso porque ha sido un año fatal, muy cansador. Muchas gracias, Gracias. Muriel. Rafael. Ya, ahí, con audio. ¿Qué tal? ¿Quién soy? Yo soy Rafael González, soy físico, soy doctor en física, académico de la Universidad Mayor, trabajo en simulaciones computacionales hace como 10 años ya, no, mucho más. Cuando empecé el doctorado ya estaba en eso. Y ocupo muchas herramientas computacionales, análisis, estoy acostumbrado a trabajar en equipos transdisciplinarios. Y desde marzo me interesé en esto y bueno, yo creo que por la suerte de compartir con muchas personas que tienen conocimiento en el área de la salud, he tenido la suerte también de hacer como un pseudo diplomado ya a esta altura, harta cosa que he aprendido, pero bueno, siempre con harta precaución, porque lo principal que manejo es comprender datos, comprender tendencias y hay que trabajar con otros colegas en esto. Eso. Gracias, Rafael. Ricardo. Sí, hola, hola a todos. De hecho, aquí hay 4 que son del grupo de los 40, si no nadie lo ha dicho, Gonzalo, Muriel y Rafael. Y bueno, a Ernesto lo conozco desde mucho tiempo y nos reencontramos aquí en el COVID desde marzo. Yo soy ingeniero eléctrico originalmente, tengo un máster en computación y también ingeniería eléctrica y después hice mi doctorado en computación. Soy casi el más viejo del grupo tal vez y llevo más de 30 años analizando datos, así que cuando vi que no solamente no se analizaban bien, sino que además faltaban datos, me interesó aportar. Y hubo un momento que hacía un panel diario con datos, con lo que llamamos datos transparentes, para mostrar exactamente lo que pasaba. Sobre todo muy importante lo que decías tú, Ernesto, de la relación entre los test y los casos. Y ahora lo hago semanal. Acabo de publicar el último semanal y agregué un punto, un dato que es importante también para la gente, que son las vacunas, que es la parte, la, el valor positivo, ¿no? Mientras eso aumenta, eso es positivo, porque todos los otros cuando aumentan son negativos. Así que por lo menos hay 56.000 personas que tienen al menos una dosis de la vacuna, es poquito, pero espero con la vacuna nueva eso cambia. Y respecto al último gráfico que me mostraste,
hay una cosa que me preocupa, es que si disminuyen las camas UCI para las personas que no son COVID, eso significa que tal vez hay 200, 300 personas que deberían haber estado en la cama UCI y no están en la cama UCI. Y hay que preguntarse por qué, que ese es el gran problema de la saturación sanitaria, que en realidad es una tasa de letalidad indirecta por el problema que causa el COVID. Muchas gracias, Ricardo. Muriel, aprovechemos tus minutos ahora. Mucha gente está con inquietud con el tema de las vacunas. Decimos de que las vacunas son importantes, pero me encantaría que pudiéramos dar un mensaje a aquellos que son más, que tienen dudas, que son escépticos. Sí. ¿Tenemos que vacunarnos? ¿Son confiables las vacunas chinas? Sí. Todo ese tipo de preguntas. ¿Qué nos puedes decir? Claro. Sí, yo sé que hay muchas dudas. Me llegan a diario las dudas de personas individuales y también de grupos. Y en realidad hay que decir que las vacunas, primero que todo, es un avance tremendo para la salud pública en diversas enfermedades. Y que en nuestro país hay una cultura de vacuna y de vacunación que es gigante y positiva. Entonces, la manera de comunicar que tenemos en este momento sobre las vacunas tiene que tener esa base también de dar confianza y de entregar clara la información para que la gente pueda confiar y realmente podamos lograr tener la cantidad de personas vacunadas que se necesita para ir de alguna manera disminuyendo la transmisión viral en la comunidad. Las vacunas son seguras, han sido probadas en diversas fases. En general, cuando hay el desarrollo de vacuna, hay diversos estudios que se llaman en fase 1, 2, 3, etc. Las que prueban la seguridad son la fase 1 y la 2, y luego la fase 3 prueba la efectividad en una población más grande. En nuestro país, hablemos de lo que vamos a tener, porque hay varias vacunas que se están desarrollando a nivel mundial, pero nosotros en Chile vamos a tener acceso a 4 vacunas, que van a ir llegando de a poco y que van a permitir ir vacunando también de a poco a toda la población que se necesita, que es por lo menos el 80% de la población, para poder ir logrando lo que se llama la inmunidad de grupo, y eso es frenar la transmisión viral a nivel de población, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una vacuna? Independiente de cuál sea su fórmula, es poner dentro de la persona, a través de una inyección en este caso, una parte del virus, hablemos así simple, una parte del virus, para generar defensas, para generar lo que se llaman anticuerpos, ¿ya? Las defensas que nosotros tenemos en el organismo hacia los diferentes agentes, gérmenes, bacterias, virus, etcétera, son de 2 tipos. Celular, las células mismas, los linfocitos, y humoral, que se llama, que son los anticuerpos, ¿ya? Inmunoglobulinas. Lo que hacen las vacunas es estimular eso. Entonces, en un momento posterior a que la vacuna ya tiene el efecto, si la persona se contagia, su sistema está preparado para defender inmediatamente. Y de esa manera logra controlar que la infección se siga desarrollando en el organismo, ¿ya? En este caso del coronavirus, las vacunas ciertamente fueron desarrolladas muy rápido, pero por varias razones. La primera es que había ya un desarrollo previo, porque este tipo de virus fue el mismo que causó la epidemia de SARS y MERS a principios de los años 2000, y desde ahí, de ese momento, se empezaron a hacer investigaciones, y este virus SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, es como un primo del SARS y del MERS. Entonces ya había un desarrollo previo. Y luego, en este año 2020, había una inyección de recursos muy importante para acelerar ese desarrollo de las diferentes vacunas en diferentes países. De hecho, Chile puso dinero
¿no es cierto?, en el laboratorio para apoyar el desarrollo, y con eso también compromete que lleguen vacunas, que es lo que estamos viendo en este momento, que empiezan a llegar de a poco. Y la otra situación es que para los estudios de fase 3, que se necesitan personas voluntarias, los estudios de fase 3 se hacen con voluntarios, y de los cuales ellos pueden ser inoculados un grupo con vacuna y otro grupo sin vacuna, con placebo. Y luego se compara cómo se van contagiando, porque está el virus circulando, ¿no es cierto? Y eso se compara y se va entre los dos grupos, y en esa comparación se puede decir, bueno, la vacuna tiene tanta efectividad o tanta efectividad. Esas fases 3, no en todas las vacunas que se están desarrollando han terminado. Sí están terminadas en la vacuna que estamos recibiendo ahora, en la Sinovac y en la Pfizer, ¿ya? Y por lo tanto ya se sabe más o menos cuál es la efectividad. La diferencia está en que en la Pfizer está todo eso publicado, y en la Sinovac no está publicado en revistas científicas los resultados de la fase 3, porque han sido recientes las terminaciones y son multicéntricas, o sea, se hace el mismo estudio en muchas partes, en muchos países, y luego se junta todo eso, ¿ya? Entonces, para que seamos un poco claros y tratar de hacerlo lo más simple posible, hay 3 formas de vacunas, cómo está formulada, cómo está hecha la vacuna. La más simple es la de Sinovac, la china, que acaba de llegar en estos días, y que es una manera de hacer la vacuna que es común a las vacunas que normalmente usamos en el plan de inmunizaciones. Es de virus inactivado, o sea, el mismo virus se inactiva químicamente y no funciona como virus, pero sí funciona para hacer la respuesta inmune en la persona. Es muy similar a la vacuna de la influenza, por ejemplo, ¿ya? Que también es de virus inactivado y también es un virus RNA. Es una vacuna segura. La seguridad está probada y publicada en fase 1 y 2 para esta vacuna china de Sinovac, CoronaVac, que se llama, y por lo tanto la seguridad está probada, ¿ya? Donde puede haber algún tipo de dudas es en la efectividad, porque la efectividad de lo que sabemos es lo que nos dice la compañía y los laboratorios y los lugares en los cuales se están haciendo estos estudios. No está todavía publicado, pero lo que han comentado es que tiene una efectividad de un 78% para evitar muerte y enfermedad grave, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas que se vacunen, 78 no van a caer a la UTI, ¿me entiendes? Puede haber un porcentaje de personas que podría ser una enfermedad grave, y luego la efectividad para la enfermedad leve es de un 50%, poquito más de 50,4, 50,8 por ahí. Eso significa que si de 100 personas que se vacunan, 50 podrían, si es que se contagian, hacer una enfermedad con síntomas leves o asintomáticos. Pero pueden contagiar a otro, ¿ah? Ese es el tema, que individualmente tú te podrías contagiar y podrías contagiar a otros, y por eso que es importante seguir usando las mascarillas, porque esto va a ir avanzando de a poco. No te protege del contagio, te protege de la muerte y de caer a la UTI, en el fondo, ¿ya? Esa vacuna Sinovac, que es la china, es la que ha llegado recientemente, que es la que va a llegar como para todo el mundo, prácticamente para todas las personas en el país, porque hay alrededor más de 10 millones de dosis que están comprometidas. La primera que llegó es de Pfizer, ese laboratorio. Llegaron muy pocas dosis, que fueron principalmente puestas en personal de salud. Esa vacuna tiene una formulación, una forma de hacer la vacuna, que es nueva, ¿ya? Solamente había estado probada en la vacuna del ébola. Y se hace con, no, perdón, esa es la otra. No está aprobada, es nueva. Se hace con el material genético del virus, que es de RNA, ribonucleic acid, ¿no es cierto? En inglés. Nuestro sistema, nuestras células,
tienen un material genético de DNA, desoxirribonucleico, que es, en el fondo, es muy parecido, pero está sin unas moléculas de oxígeno menos que el RNA. Y para ser claros, un virus no es un ser vivo. Un virus es una partícula, no más. Es una partícula que está conformada por una hebrita, un material genético simple de RNA, en este caso, porque también hay virus DNA, pero en este RNA, con una cubierta de grasitas y proteínas. Una de esas proteínas son las que se unen a la célula humana, con el receptor, se une y entra así en la célula humana y utiliza la maquinaria de la célula para reproducirse. Eso es un virus. Y se empieza a reproducir millones de virus que después entran en otras mismas células y se empiezan a reproducir y ahí uno se empieza a sentir mal y qué sé yo. Entonces, la vacuna esta meten dentro de la vacuna el material genético del virus, el RNA, pero el RNA solo que es el que va a codificar o en el fondo ayudar a que dentro de la célula se produzca esa proteína spike, que es la espinita esta que se une al receptor. Y es muy lábil, es muy frágil a la temperatura y por eso tiene que la vacuna estar congelada a menos 70 grados. Y ese es un problema porque es muy imposible prácticamente que podamos poner esa vacuna en los sectores rurales de nuestro país, porque no tenemos esos congeladores y la vacuna no puede estar más de 5 días fuera del refrigerador, en un refrigerador normal. En cambio esta China, que sí está llegando más millones de dosis, utiliza los refrigeradores del mismo programa de inmunizaciones y no tiene ese problema logístico. Esas 2 vacunas están aprobadas por el Instituto de Salud Pública para el uso en mayores de 18 años. Los niños no se van a vacunar porque la vacuna no está aprobada en niños, ni tampoco en mujeres embarazadas, ni tampoco en lactantes, aunque mamás que estén dando lactancia, aunque sí la de Pfizer podría tener menos riesgo en mamás dando lactancia. Y la otra vacuna que se aprobó recientemente es la de AstraZeneca, que es una tercera vacuna que podría llegar a nuestro país y que tiene la misma forma de hacerse que otra vacuna que está comprometida, que es la del laboratorio Johnson & Johnson, y esas son las que llevan la proteína misma, Spike, en un vector, en un vehículo, digamos, de adenovirus. Y esa es la misma que se había usado para el ébola, que se está probando también para el ébola. Esa vacuna todavía no llega a Chile, sin embargo ya se aprobó, al menos la de AstraZeneca, y también necesita la misma cadena de frío que usamos para las vacunaciones normales. Así que eso, puedo profundizar un poco más en lo que puede ser una campaña y eso, si quieren, pero yo creo que más o menos expliqué. Sí, lo explicaste muy bien y muy en simple de lo que necesitamos los que no somos especialistas para entenderlo. Muchas gracias. A nosotros nos llegan, vemos muchas preguntas en las redes sociales. Entiendo, Marcos, que tú has recogido algunas. Tengo algunas preguntas que han salido. Bueno, Muriel, primero darte las gracias porque sabemos que estás con tu día de vacaciones y es súper importante para nosotros también que la conversación... Hoy, incluí Marco, que Muriel lo dijo, pero una controversia que apareció hoy día que tiene que ver con la vacuna es si las personas que tuvieron COVID deben vacunarse o no. Yo creo que es importante aclararlo que sí. Sí. Partamos la persona que ha sido vacunada, perdón, que ha tenido el COVID, después de hacer su cuarentena y todo eso, debe vacunarse cuando le corresponda vacunarse con el calendario. Pero, porque parece que, no sé quién, una diputada, parece, alguien dijo que no era así, pero resulta que porque básicamente no hay inmunidad, se van perdiendo los anticuerpos después de haberse recuperado del COVID. Esto es importante decirlo porque alguien puede decir, bueno, 700.000, no sé cuántas cientos de miles de personas se han enfermado, quizás no se van a vacunar, no es cierto, todos se tienen que vacunar. Sí. Gracias, Gonzalo, así.
Ahí ya. Muriel, bueno, te voy a dar una batería, son un par de preguntas que las principales o que las que más se han repetido que hemos visto y que nos Pero gustaría anda de a hacer. una porque después se me olvidan y ¿Quieres a para uno? responder la otra. Entonces, vamos con la más común de todas, que es cuáles serían los efectos secundarios de la vacuna. Ya. Los efectos secundarios de la es que cada vacuna es distinta, entonces al ser distinta tienen efectos distintos también en las personas. Entonces, eso es una complicación porque significa que la vigilancia, farmacovigilancia, que es la vigilancia que se hace posterior a que te ponen la vacuna, tiene que ser muy estricta para poder ir siguiendo cuáles son los efectos secundarios de cada vacuna. Eso se hace, las personas pueden hacerlo volviendo o contactando a su equipo de salud primaria, y el equipo de salud primaria tiene la posibilidad de ingresar los efectos secundarios en una plataforma del Instituto de Salud Pública. Y ahí se va registrando esto. Y es bueno que las personas sepan que tienen esa posibilidad de, si tienen algún efecto secundario que es un poco más de gravedad, puedan acudir y que quede esto registrado. Hablamos de un efecto secundario grave cuando la persona no es capaz de hacer sus actividades habituales después de la vacunación. Y eso generalmente puede ocurrir a los entre el momento de vacunación hasta los 2 días, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser como en general esos efectos? Bueno, dolor en el lugar de la inyección, que se pone un poco enrojecido, qué sé yo, pero también se puede sentir como una especie de resfrío, ¿ya? Similar a lo de la vacuna de la influenza, que uno se siente como embotado, con un poco de dolor de cabeza, como con fatiga, qué sé yo. Eso ya si empieza a haber fiebre y la persona se siente muy mal, puede haber fiebre un día, qué sé yo, y la persona se siente muy mal, ya ahí como que pasa a ser más grave, ¿ya? Pero nunca lo que hay que balancear es ese efecto secundario que es mínimo comparado con caer a la UTI con COVID, ¿ya? Entonces, en realidad, si a mí me dicen, bueno, voy a estar 2 días como resfriada, prefiero obviamente eso a caer en la UTI con COVID. Ahora, la vacuna Pfizer, que es esta nueva moderna del mensajero, del RNA mensajero, esa vacuna, como es nueva, los efectos secundarios son un poco menos conocidos, y el problema que tiene es que está contraindicada, o sea, las personas que han hecho alergias graves a cualquier cosa no debieran vacunarse con esa vacuna, porque puede producirse una reacción alérgica grave. Y por eso mismo, en el momento que se vacuna, hay que esperar y dejar en observación a la persona entre 15 minutos y media hora a que no haga ningún efecto grave en el lugar en que ha sido vacunada. Esta vacuna además ha podido verse que hay otro tipo de efectos secundarios que se han dado en muy pocas personas, menos del 1%, que puede ser arritmia, ¿ya? Se acelera el corazón y también puede dar adormecimiento de las piernas y de los brazos. Eso es lo que se ha observado en la Pfizer. Básicamente no es muy distinto a las vacunas anteriores, como bien comentabas hace un rato. Hay otra Claro. pregunta muy común y bueno, todo el mundo ha estado muy atento al desarrollo de las vacunas. Yo creo que es primera vez en la historia que todo el mundo, no importa la profesión o oficio, ha estado siguiendo esto casi como una especie de Champions League. ¿Quién Sí. va a terminar primero? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las variantes y las cosas que tú también has explicado súper bien? Por lo tanto, salen preguntas muy, muy simpáticas relacionadas con esto. ¿Me puedo vacunar con más de una? Quizás hoy es difícil por la Claro. disponibilidad de las vacunas, pero hablando en un año más, quizás 1 año y medio más, 2 años más, va a haber mucha disponibilidad. Entonces la pregunta es, si me vacuné con una y con el tiempo supe que había otra que tuvo mejor eficacia, ¿me puedo volver a vacunar con la otra? Ya. Bueno, yo diría que ese escenario probablemente va a ser en 3 años más o más. Más incluso de 3 años. Antes ¿ya? no. Y lo importante podría ser a la larga, pero lo importante es que ahora se cumpla el calendario. Y eso quiere decir, primera dosis y al tiempo que sea necesario según el tipo de vacuna, segunda dosis. La segunda dosis aquí lo estoy mirando, para la Sinovac son segunda dosis 14 días, Pfizer 21 días, o sea 3 semanas,
Janssen hasta un mes después y la AstraZeneca 28 días. Entonces es importante lo que decía yo recién. Para cada territorio, para cada localidad debería llegar siempre la misma vacuna. Porque después la segunda dosis me la tengo que poner en el tiempo que sea adecuado para esa vacuna. Porque cada vacuna tiene su segunda dosis en un espaciamiento distinto. Y lo otro que hay que decir es que recién después de la segunda dosis, a la semana, 10 días después, va a haber la efectividad. La persona se puede vacunar hoy día con la primera dosis y la próxima semana se puede contagiar y caer en la UTI. Porque no va a estar totalmente protegido hasta que se ponga la segunda dosis y se cumpla al menos una semana, 10 días de la segunda dosis. Tiene que cumplirse el proceso completo en el fondo, que es lo que tiene que quedar claro. Tiene que haber conciencia en eso en todo. Otra pregunta, yo después voy a terminar, me quedan 2 preguntas solamente, les voy a dar el pase a los que están escribiendo en el chat que quieren preguntar. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades de tipo inmunosupresoras, no sé, como lupus? ¿Qué pasa con la gente que es, por ejemplo, VIH positivo? ¿Cómo les puede afectar la vacuna? ¿Es seguro que se vacunen? Si les puedes ayudar a responder eso. Sí. Para los VIH positivos, si es que han sido incluidos este tipo de personas en los estudios de fase 3. Y si la persona es VIH positiva y está con su tratamiento antirretroviral bien y en control, no tiene ningún problema. En el caso de las personas que tienen inmunosupresión, ahí no está contraindicado realmente, no está contraindicado, pero es probable que la efectividad sea menor, y en ese caso probablemente yo me tendería a poner la vacuna que tiene mayor seguridad, que es la Sinovac, y que no tiene ningún tipo de reacción distinta, alérgica o qué sé yo. Muchas gracias. Y lo último sería, que igual ha sido muy común la pregunta, que tiene relación con este tema de las variantes del virus que han salido, ¿no es cierto? La última que conocimos, o que se ha hecho más masiva conocida, que es la de Inglaterra. ¿Qué pasa con estas vacunas y cómo les afecta estas variaciones que ha ido teniendo el virus? Ya, mira, en realidad las variantes son las que nos preocupan, porque el virus ha tenido más de 40 mutaciones que están descritas. Es normal que un virus de estos mute y cambie. El problema es cuando el cambio afecta la transmisión, por ejemplo. Afecta esta capacidad de la proteína a unirse al receptor humano. Y eso se ha visto en 3 variantes. En la inglesa, en la sudafricana y en la brasileña. Y yo estaría preocupada por la brasileña, porque hay muchas personas que han salido de vacaciones a Brasil, porque los pasajes están muy baratos. Entonces, es preocupante esa situación. Bueno, algunas es que algo dependiendo de la vacuna, brasileña. ¿Ah? Es que el Rafa que levantó la mano. No, es que acabo de ver, salió el reporte de variantes del MinSal y mencionan que hay 2 brasileñas, P1 y P2. P1 llegó a Japón y P2, o sea, yo estoy diciendo lo que dice, le ponen un nombre, tú entenderás mejor. Y la que está en Manaus dicen que la que se detectó en Japón, que están preocupados porque aumentó mucho, y que también han visto la P2, y según el reporte que acaba de salir, dice que hay 18 casos detectados en Chile de la P2, no de la P1 de Brasil. Por eso digo, estamos al lado de Brasil, la gente viaja a Brasil. Y llegó por Brasil, parece. Claro. El reporte, hay mira, el problema es que esto no está todavía bien estudiado, cuál va a ser el efecto de las variantes con las vacunas. Hay la vacuna, ponte tú, esta de virus inactivado, que es la de Sinovac, como tiene el virus completo inactivado, una mutación del virus que sea mayor, la vacuna no va a servir. ¿Ya? Igual que la AstraZeneca y la Pfizer, si hay una mutación que afecte a la proteína, que es la que llevan esas vacunas, tampoco va a servir. Entonces va a tener que ser adaptada la vacuna para la variante que esté circulando, así como ocurre con la vacuna de la influenza. La vacuna de Pfizer podría ser más fácil de modificar porque tú podrías insertar el RNA de la nueva variante en la vacuna directamente. Entonces
pero va a requerir modificaciones y como te digo, no está totalmente estudiado ni comprobado hasta el momento porque están recién apareciendo las vacunas y las variantes en este último mes, entonces no hay suficiente evidencia como para decir esta vacuna va a servir para tal o cual variante, pero yo creo que a la larga lo que va a tener que hacerse es ir verificando y haciendo la vigilancia genómica que se hace en los países para saber cuál es la variante que está circulando con mayor cantidad y utilizar una vacuna que sea adecuada para esa variante. Proceso de observación constante. Gracias, Muriel, Sí. por responder las preguntas de redes sociales de la Rafa. Ahora, Jorge, creo que tenía una pregunta. Sí, muy similar a una de las que ya hizo Marco, pero esta vez enfocado en grupos no inmunodeprimidos, sino que en adultos mayores, niños y enfermos crónicos, que habitualmente las mayores preguntas las hacen o enfermos renales o pulmonares, por ejemplo, con asma Sí. e hipertensos, que son como los que más preguntan en realidad. Eso. Claro. Mira, como te dije, la vacuna no ha sido probada en niños, por lo tanto los niños en esta primera ronda van a quedar fuera hasta que no sean incluidos con seguridad en las fases 3 más adelante y ahí se puedan vacunar los niños. Esa es una desventaja tremenda porque el 16% de la población en nuestro país son menores de 18 años, que no se van a poder vacunar. Entonces, para poder lograr la inmunidad de grupo, tienes que vacunar prácticamente a todo el resto para poder lograr el 80%. Eso es una cosa. Luego, pacientes crónicos han sido incluidos en las fases 3 y por lo tanto está comprobado, digamos, la seguridad en eso. Lo que sí hay, en algunas de las vacunas no se habían incluido adultos mayores de 80 años. Entonces, no están incluidos en el estudio fase 3, por lo tanto no se puede saber cuál va a ser la eficiencia, la efectividad que tengan en ese grupo etario, pero la seguridad sí está aprobada porque sí se incluyeron en la fase 1 y fase 2. Muchas gracias, Muriel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Muriel que le gustaría resolver, aprovechando Sí. que la tenemos aquí? Gracias, Muriel. Mira, el tema de la inmunodepresión, o sea, entiendo yo, incluso por personas cercanas a mí, que los médicos le han recomendado directamente ir por la vacuna Sinovac. Es más Sí. segura. Eso Sí. le han dicho incluso con certificado médico. Y el otro tema que siempre se repite es cuánto dura es la inmunidad de la vacuna. O sea, cuánto tiempo tiene, cada cuánto lo vamos a tener que vacunar, porque entiendo yo que estamos hablando de que no se conoce. No sé cuáles son los estudios de cuánto tiempo va a durar esta Sí. inmunidad, sobre todo de la Sinovac, asumiendo que esa va a ser la vacuna masiva por las Claro. bajas dosis que estamos adquiriendo de la vacuna Pfizer, que entiendo también que está en un proceso detuvo los envíos. Sí. Mira, está súper buena tu pregunta. Los estudios de fase 3 han hecho el corte de evaluación a los 58 días, o sea, 2 meses, va a ser cerrado. 2 meses. Por lo tanto, se sabe que la efectividad se mantiene con nivel de anticuerpo alto hasta esos 2 meses. Por el tiempo que ha pasado, no ha dado para poder hacer la evaluación posterior y eso tendrá que ir saliendo con el tiempo. ¿Ya? Entonces, la seguridad ahora es que la efectividad es a los 2 meses. Ahora, voy a tomar un poco de agua. La inmunidad natural, o sea, la inmunidad, los anticuerpos que te deja el virus mismo, se nota que está en Magallanes, pero no comparta el mate. La inmunidad natural, que es la que te deja el virus mismo cuando te enfermas, después que te enfermas, te deja anticuerpos. Se han hecho estudios de cero prevalencia, incluido uno que estábamos haciendo acá también en conjunto con otras universidades y que vamos a postular ahora para hacer una segunda ronda. En esos estudios de cero prevalencia que se han hecho en Inglaterra y en España, primero que todo se ha visto que de todas las personas que se enferman, el 85% hacen anticuerpos, o sea, queda un porcentaje de personas que no hacen anticuerpos. Segundo,
mientras más síntomas tuviste, más anticuerpos tienes. O sea, aquellos que hicieron menos síntomas o no tuvieron síntomas, prácticamente a las 6 semanas ya no tienen anticuerpos. Luego, han hecho el seguimiento en el tiempo y se ha visto que va disminuyendo la cantidad de anticuerpos. Después de, a ver, espérate, por aquí lo tengo. Perdón. Acá. Después de, en el Reino Unido, ¿ya? Después de un seguimiento de 3 meses, disminuyó el anticuerpo 25%. O sea, las personas siguen con anticuerpos un 75% de las personas solamente. Y después de 6 meses, disminuyó otro porcentaje a la mitad. Entonces, al parecer, vamos a tener que ponernos la vacuna todos los años. Porque esa es la inmunidad natural. Entonces, bueno, esto hay que seguirlo estudiando. Como hemos dicho permanentemente, es un virus nuevo, una epidemia nueva, estamos aprendiendo a la vez que estamos tratando de controlar esta cuestión. La cuestión, como decía mi mamá. Para ponerle una nota de humor, por favor. Está bien, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algo que quisiera que Muriel nos explique, o que le explique a la gente que va a ver después de la transmisión? Gonzalo se nos pegó. Pero... Me gustaría Ricardo, ¿cómo estás? Sí, me gustaría aclarar que hoy día mismo el Ministerio de Salud sacó un artículo sobre las vacunas, sobre el programa de vacunación que comienza el 3 de febrero, o sea, la próxima semana. Y justamente estaba leyendo y lamentablemente hay cosas que no están bien explicadas. Y quería mencionar un par de cosas que tenían que ver con los temas que hemos tocado, porque me preocupa que no esté bien explicado. Entonces, por ejemplo, dice, ¿puedo vacunarme más de una vez? Dice, las personas se pueden vacunar solo una vez. Y por supuesto, cualquier persona que quiera se va a vacunar más de una vez si puede pagarlo, por ejemplo, en el futuro. Lo importante que deberá decir ahí es que las personas se deberían vacunar una sola vez, porque cada vacuna que uno usa de más significa que otra persona no la puede usar. Es un tema de ética. Y después donde dice, si ya tuve COVID-19, ¿puedo vacunarme? Aquí me parece también que está mal, porque dice, se puede vacunar en la fecha que le corresponde, pero debería decir, se debe vacunar en la fecha que le corresponde, porque entonces deja ambiguo lo que acaba de contar Muriel, de si hay que vacunarse o no. No es que se pueda vacunar, es que se debe vacunar. Entonces yo creo que aquí están usando mal el tema del verbo poder en más de una ocasión. Mira, lo otro que yo quería, gracias Ricardo, lo otro que yo quería comentar es lo siguiente. Ha andado circulando un calendario que subieron a la página web, creo que del ministerio. Es un calendario genérico que no dice lugar ni nada. Eso ha causado confusión. Y lo que hay que aclarar es que cada localidad, cada comuna y cada región está haciendo su propia planificación de cómo va a ser la campaña de vacunación. ¿Dónde, cuándo, qué horarios y qué grupos de personas? Cada comuna va a socializar en sus comunidades cómo va a ser este proceso. Esto no es llegar y firmar un decreto y decir aquí se hace la campaña y en todo el país va a ser igual. No es así. Tiene que ser cada localidad irse programando. Yo he organizado campañas de vacunación hace unos años atrás, cuando trabajaba de epidemióloga acá en el Servicio de Salud, y es realmente una complejidad logística tremenda. Y por lo tanto, hay que organizarlo bien con las capacidades locales que se tengan. Entonces, esto lo va a organizar la atención primaria con las Seremis de salud, y por lo tanto, cada comuna tendrá que socializar en su comunidad cómo se va a hacer el proceso, dónde y cuándo le va a tocar a vacunarse a usted. Muchas gracias, Muriel. Muriel, me gustaría... Héctor, dale. Sí, mira, una pregunta y que puede salir. O sea, yo soy de Coquimbo, acá se vacunaron las primeras personas
que no eran del sistema de salud, los abuelitos de los hogares y entiendo que un par de esos abuelitos no se vacunaron fundamentalmente porque estaba asociado a firmar un documento, Consentimiento. un consentimiento. ¿Tú te puedes referir que ese consentimiento no vaya a pasar que muchas personas al momento de estar en la misma fila para vacunarse no vayan a entender mal ese documento que se tiene que firmar para poder vacunarse? Bueno, ese documento de consentimiento tiene relación porque cualquier efecto secundario que tenga, la persona se hace cargo cada uno de lo que pueda ocurrir. Eso en el fondo. Te desliga de la responsabilidad del sistema de salud y del laboratorio. Y por eso que la vacuna es voluntaria. Entonces, es un requisito ético que se tiene que cumplir en una situación en que es una vacuna que está aprobada con emergencia. Gracias. Muriel, quizás, a menos que alguien más tenga una pregunta, pero no era el tiempo, y entendiendo que vivimos en un mundo muy diverso, para bien o para mal, y te pido que tomes agua antes de responder o hablar. No, pero es que la idea de nosotros es tratar de llegar a la gente que quizás no mira muchas noticias, que no está muy interesada de repente en ver gráficos complejos cuando uno se pone muy, muy técnico, pero ¿cuál sería tu mensaje para la gente que tiene dudas en vacunarse? Que todavía lo está pensando, que no se siente seguro, por la razón que sea. No hagamos una crítica a sus razones, pero que está en duda. ¿Cuál es tu mensaje final para ellos? Bueno, mi mensaje es que lo más probable es que esas personas tengan que vacunarse acá no podemos elegir vacunas, ¿ya? Primero. Lo más probable es que esas personas tengan que vacunarse con la vacuna Sinovac, la china. Entonces yo les diría, bueno, ¿usted se vacuna contra la influenza? Porque si se vacuna contra la influenza, o vacunaría a su papá, a su tío, a su mamá, a su abuelita, a su abuelito, contra la influenza. La respuesta es sí. Bueno, la respuesta para este caso, la vacuna Sinovac, es sí. Y porque es igual, es prácticamente igual. Está hecha igual y en la misma incluso compañía, en el mismo laboratorio. Hay que pensar en eso. Y lo otro es balancear entre la posibilidad de tener un efecto secundario que es leve con el riesgo que la persona tiene si contrae coronavirus de fallecer o de llegar a una UTI y de quedar con secuelas. Porque hay algo que no se ha conversado, son las secuelas que deja este virus. Este virus no es solo respiratorio, es un virus sistémico. Y además de dejar a un cierto porcentaje de personas con fibrosis pulmonar, puede generar insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, dolores articulares, artralgia por siempre, dolores musculares, problemas en la piel, deterioro cognitivo con pérdidas de memoria, etc. Entonces no es un virus trivial, no es un simple resfrío. Entonces hay que balancear. Eso. Gracias, Muriel. Qué mensaje, qué importante eso, la invitación a vacunarnos, a no tener miedo, y si tenemos dudas, preguntar y buscar la información. Esta cápsula, es la mascarilla. Muy bien. Mascarilla. La mascarilla salva vidas, bien usada. ¿Y de tela o de...? El virus se respira, por lo tanto tápate la nariz, porque se respira. Bloquea toda la entrada de aire que pueda haber. Eso es lo seguro. Las mascarillas de tela, que se suben y se bajan cuando uno habla, no te protege. Y tienen que ser certificadas si son de tela. Eso es muy importante. Hay certificación en Chile. Sí. Y lo que se está descubriendo, lo que el estudio sistemático es bueno usar una máscara quirúrgica y encima si es que te queda cómoda y bien ajustada, porque si no te queda cómoda ajustada no debería usar. Pero la idea de una mascarilla quirúrgica y encima una de tela se recomienda en este momento, se está viendo que hace sentido desde el punto de vista de la evidencia empírica que conocemos. Esta es la que usa el Gonza, ¿ah? En su video. Es la quirúrgica, pero es muy importante. Desde el punto de vista, esta semana salió un estudio, no un estudio, a mí no es me un estudio,
salió una síntesis de estudio, un meta estudio, y muestra que aparentemente al no tener, si tú no tienes capacidad de tener una KN o una 95, hay distintas 95, hay coreana, hay china, hay etcétera, que es la mejor, pero el problema que tiene la 95 es que, por ejemplo, en la época de calor, puede ser Se humedece. sofocante para muchas personas, no se acomoda para todos, y mucha gente cree que dura mucho tiempo, y en realidad una 95, que es mucho más cara, tiene una vida útil máximo de 8 horas, depende de las condiciones físicas y cómo esté. Y el problema de la 95, que a pesar que es la mejor, es como cuando uno juega tenis mejor con una muy buena raqueta profesional, pero solo si sabe jugar. Es la misma metáfora que estaba usando. Entonces, si hay una lección que tomar, es usar, esa es la que tiene ahora Ricardo, es una 95. Usar la quirúrgica que tiene aquí la Muri, acomodársela bien, no es necesario que se pongan eso, pero encima Pero a se mí puede no me poner una de sirve. género si quisieran, pero no compren más una de género que vendan en la calle, porque esas no están certificadas y no necesariamente son suficientemente densas las telas. Entonces, esto en las últimas 2 semanas se ha clarificado mucho más. Mira, Marco, esta a mí me queda grande. Esta a Claro, mí no me es- sirve, yo no la uso en la calle esta. claro, Me queda con hoyos acá. claro. Me queda hoyo acá, me queda hoyo acá. Es Y bien entra y personal. sale aire. Lo A mí otro no que me hay gente sirve. que hace esta cosa con los cordeles, que es para algunas personas solamente, no para todos. Por ejemplo, para mí no me funciona, pero a otras personas les funciona. Y ojo, que se rompen. Entonces siempre hay que andar con otra, porque una de las cosas más importantes con la que tiene Ricardo en este momento y con la que tiene Ernesto, es fijarse que no tenga deterioro. Es muy importante eso. Y que si la van a usar, por ejemplo, la pudieran usar 2 horas porque fueron al supermercado, que después la cuelguen cerca que le dé el sol. El sol, y de modo que si hay un poquito de humedad, se va y la pueden volver a usar. Pero y hay maneras, hay que seguir las instrucciones, hay varias instrucciones buenas en internet. Se pueden limpiar algunas cosas con alcohol, pero es muy importante la mantención de esa mascarilla. La quirúrgica se debe descartar. Sí. Eso. Gonzalo, me Eh, parece que también hay un tema con las mascarillas, yo he visto mucho, sobre todo acá en La Serena, que son más honderas, como dicen los lolos, es con las mascarillas, con estas mascarillas que tienen filtro. Válvula. Válvula. Hay muchas personas que yo he visto acá en La Serena usando esas mascarillas, y lo mismo que yo. Usar. Claro, la mascarilla con válvula es una mascarilla industrial que se usa cuando uno está en una situación en que no quiere respirar algo tóxico, una cosa que emana, pero uno expira todo para afuera, entonces uno no protege al otro. Y el uso de la mascarilla, en cierta medida, es parecido a la vacuna, es que todos la tienen que usar porque en la medida que todos la usan se produce la barrera múltiple. El queso suizo que se ha explicado tanto, podríamos mostrarle un día el monito en otro programa, pero no, se debe usarla con la mascarilla, claro, el tema de las mascarillas, la verdad que da como para otra cápsula. La verdad que sí, otras cápsulas estas semanales. Darles las gracias a todos, en especial a Muriel, insisto, porque estaba con su inicio de vacaciones y hicimos como unos movimientos para que nos pudiera acompañar, así que eternamente agradecido. Es nuestra primera cápsula de Data COVID Chile. La idea es que estos videos puedan salir semanalmente. Somos un grupo de voluntarios, ya sea que por profesiones o por las labores que se han desempeñado en esta pandemia o por, comillas, hobby, de llevar datos. Nos hemos juntado principalmente a través de Twitter para poder compartir estos datos, tratar de aterrizarlos, que sean entendibles y que todos estemos al tanto, digamos, del riesgo y la situación en la que estamos. Y ojalá, ¿no es cierto?, podamos salir en un tiempo prudente. Vamos a estar todas las semanas compartiendo diferente información, diferentes datos, algunos gráficos como los que mostró Ernesto al comienzo, hacer las aperturas, entenderlos. Me gustaría darles un minuto a cada uno con palabras de cierre de esta primera cápsula, media improvisada a ratos, y para ir cerrando y despedirnos hasta la otra semana. ¿Ya? Partamos contigo, Gonzalo, porque voy a ir en orden de pantalla. Le dejo el paso a lo otro porque ya dije mi aviso sobre las mascarillas. Gracias por venir. Bueno, Jorge. Gracias, Marco. Nada, yo muy agradecido, Muriel, de que nos acompañe y que nos enseñe respecto de la vacunación, el proceso de vacunación, y solamente hacer un énfasis en lo mismo, en cuidarnos, nada más. Vemos todas las cifras al alza en todas partes y por lo tanto lo único que hay que hacer es
quedarse lo más posible en la casa y si uno sale, ventilación, correcto uso de la mascarilla, alcohol gel. Eso es lo más importante. Gracias. Muy bien, vamos con Rafa. Sí, tú. Sí, sí. No, complementando lo que decía Jorge, las cifras están muy malas. La situación hoy día del incendio del hospital, bueno, cuando usted lo vea, hoy se incendió el hospital, que es una situación muy preocupante. Ya se están acotando muchas las camas que están habilitadas para los pacientes más graves, que sean COVID o no sean COVID, pero la gente está necesitando eso. Y entonces está muy preocupante, se está acotando y el personal, mucho está o de vacaciones o está con licencia, no hay personal. Entonces, aunque un mensaje que uno puede dar es lo que le permita a la autoridad no siempre es lo más seguro para usted o para todos. Entonces, si puede vacacionar en su casa y distraerse de estar frente al computador y salir a su terraza o lo que tenga, no sé, o dar la vuelta a la manzana, hágalo. Y estar encerrado, o sea, evitar salir no significa no poder asomarse afuera, que también es como asociado con una cuarentena estricta. Necesitamos caminar, necesitamos dar vueltas con la mascarilla, con distanciamiento físico, pero los espacios abiertos son seguros. En marzo del año pasado eso no lo sabíamos, ¿no? Y se llamaba encerrarse a todos, pero ahora debiera haber eso. Así que mientras usted pueda, salga, por lo menos trate de caminar y hacer actividad al aire libre y evite salir de vacaciones a otra ciudad. Héctor. Primero, darle las gracias acá a Muriel, vecina acá de la región. Creo que ella me consta que ha hecho un tremendo esfuerzo por comunicar en todos los medios acá, ¿ya? Medios que son más incrédulos y otros medios que han sido súper directos, súper positivos para enfrentar esta pandemia. Justamente mientras estábamos en el programa grabando, acaban de actualizar la cifra DAIS con los fallecidos totales. Llegamos a 24.429 y esas son más 719 con respecto a la semana anterior. Esa es la cifra más alta desde el mediados de julio. O sea, la curva y eso lo vamos a mostrar solamente en otro programa. Entonces, todo está subiendo y como dijo Jorge, cada vez que uno ingresa y mira los datos, me da un susto. Y hay que cuidarse. Creo que la empresa en que yo trabajo hay un lema: cuídate mucho, por favor. Ya hay que mirar siempre, hay que usar la mascarilla, no salir si no es necesario, no ir a aglomeraciones. Entonces, acuérdense acá, todos tenemos adultos mayores, papás, abuelos, ¿ya? Entonces, hay que cuidarlo entre todos. Y ojalá, como dije al principio, este mensaje llegue. Los datos son duros, los datos son los datos. La interpretación de los datos muchas veces es estándar, pero ellos te están diciendo algo. Los datos muchas veces conversan y cuando te dicen que están subiendo por algo. ¿Ya? Así que muchas gracias y nos vamos a seguir ahí viendo por Twitter, conversando y ojalá esto baje y logremos que una vacunación segura, sobre todo, hay una gran aglomeración, pero eso ojalá que las medidas que tomen todos los servicios de salud, todos los CEFAM, la gente de salud se ha sacado, no sé, me saco el sombrero con la gente de salud, ¿ya? Los aplausos fueron las primeras 2 o 3 semanas nada más, pero creo que es un deber que nosotros tenemos de cuidar sobre todo también a nuestra gente de salud. Así que nos vemos la próxima semana. Yo quería agregar otro dato que también es importante, que los casos activos están subestimados, son por lo menos 4 veces más, así que piense que la probabilidad es 4 veces más de lo que le informan en su comuna, en su región, etcétera. Así que hay que cuidarse y sobre todo usar la mascarilla, como dice Muriel, Gonzalo, en espacios incluso cerrados donde no hay nadie, porque los aerosoles se mantienen por más tiempo de lo que uno cree en el aire. Y si alguien pasó infectado antes por ahí, usted podría contagiarse por estar solo en un espacio cerrado sin mascarilla. Y yo soy el fotógrafo del grupo, así que ahora todos tienen que sonreír porque voy a sacar una foto. Perfecto. Bueno, gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias por la foto, Ricardo. Muriel, palabras de cierre, de tu parte.
Sí, dos mensajes cortitos. Primero, que Ricardo tiene toda la razón. En el estudio de cero prevalencia que estábamos haciendo, demostró que son 3,5 veces más la cantidad de casos que se reportan en lo que existe. 3,5 veces más. Estudio hecho en Chile. ¿Ah? Y lo otro es que si las personas quieren revisar algún tipo de información y aclarar dudas, estoy apoyando también una iniciativa de la página web nosnecesitamos.cl, en el cual hemos trabajado con saludistas y epidemiólogas de la Escuela de Salud Pública y otras universidades, y ahí también pueden resolver algunas dudas, preguntas frecuentes en relación a vacuna y otras cosas más. Gracias. Gracias, Muriel. Carlitos Troncoso, que entró ahí a mitad de la reunión. Serían como palabras de hola y cierre. No, de cierre. Disculpa nomás, mi proveedor de internet me permitió entrar solamente en los últimos minutos, con el auspicio. No solamente sumarme nomás a lo que han dicho, totalmente de acuerdo con todo. Si uno mira los datos hacia el pasado, es cierto, estamos viendo que la cantidad de contagiados supera en 3 o 4 veces los valores que fueron informados en el momento. Y comenzar a educar nomás, informar a la gente las mascarillas, cómo se usan, y que no soltemos la cuerda por el hecho de que tengamos vacunas. Siento que hay una sensación muy fuerte de chip libre una vez que me vacune, y esto no es así. Solamente vamos a tener más asintomáticos en la calle. Hay que mantener la presión, y esto igual que un tsunami. No podemos volver a la casa después de que la primera ola. Nos vamos a ahogar con la segunda. Así que eso nomás, y mantenernos, esperar qué hacemos con la segunda, con la segunda transmisión. Pues. Gracias, Carlos. Gonzalo, no sé, tú diste cierre por tu parte, no, si no quieres agregar algo, si no pasamos a Ernesto, les dejo ahí la pelotita. Muchas gracias, y también decir que el enfrentar los datos requiere perspectivas multidisciplinares, y eso es muy importante, y espero que en el grupo vayamos invitando gente lo más diversa posible, porque los aportes pueden venir de muchos lados. Entender una epidemia y una pandemia, epidemias en el país, la pandemia es global, es bien complejo. Todos nos equivocamos, pero hay que tener ojo de no equivocarse sistemáticamente, sino que equivocarse a veces solamente y corregir. Gracias. Yo, bueno, compartir de que estoy asustado por lo que se ve en las cifras, estoy asustado por lo que ha pasado en otros lugares que nada hace pensar de que no vaya a pasar en Chile. Y estoy asustado porque no haya más gente asustada, o porque haya mucha gente que no está asustada. Yo creo que se vienen tiempos difíciles. Yo creo que se vienen muchos fallecidos, muchos compatriotas y mucha gente que vive en Chile que va a sufrir, y que no solo va a fallecer, sino que también este tema del largo COVID que permanece en secuelas que uno escucha que se está hablando en otros países y aquí pocas veces se menciona. Pero también estoy esperanzado porque siento que este no es el momento para que venga una autoridad a decirte cómo hay que resolver las cosas, este momento para que nos empoderemos nosotros. Y siento que tenemos la capacidad de empoderarnos, de armar redes, de contactarnos, la cantidad de gente que está ayudando a otra gente, la cantidad de gente que te agradece porque uno generosamente o sin buscar retribución trata de que el otro se entere más. La gente como Muriel que ofrece todo su conocimiento, como Ricardo, todos los especialistas, Gonzalo, Jorge, Rafael, Carlos, Héctor, Marcos, que han dedicado muchas horas de su vida a tratar de ayudar a otros, y muchos otros que están haciendo lo mismo. Yo tengo esperanza en que podemos salir juntos armando redes positivas frente a algo que es muy terrible. Eso, Déjame gracias decir a todos. una cosita. Por supuesto.
No, de eso del susto, que también lo podemos hablar en un programa, para un programa, que yo creo que lo que dice Ernesto, bueno, también depende de la realidad que a uno le toque vivir, no sé si lo interpreto bien, pero a mí yo también tengo mucho susto, pero sobre todo por las cifras y la situación que podamos vivir, pero tengo tranquilidad dentro de, porque soy un privilegiado, porque puedo hacer teletrabajo, no tengo que subirme al transporte público, tengo una moto, así que cuando tengo que ir a algún lado voy en la moto, así que no me suba, tengo todas esas condiciones para hacerlo, y no toda la gente la tiene, pero, o sea, por eso el susto a mí me da susto principalmente por la gente que no puede cuidarse, por la que se tiene que subir al transporte público, por el que no están las medidas estructurales, y eso, entonces mucha gente dice, tengo susto, pero yo le digo, bueno, pero ¿tiene alguna forma? Ya, puedo evitar esto, pero no el miedo de, en marzo a lo mejor teníamos el miedo de lo desconocido, no sabíamos cómo nos podíamos contagiar, ahora por lo menos conocemos que hay que evitar los espacios cerrados, el uso de la mascarilla, que podemos caminar, hay que, por un asunto de sanidad mental, pero yo tengo mucho miedo, pero miedo porque sé que es difícil que no me toque a mí, o yo mismo, porque por un accidente, esto no es que uno baje los brazos, no hay que estar, es como estar con una tensión, como del artista cuando sale al escenario, tiene que tener una tensión, pero no paralizado, ese grado como una preocupación. Y eso, lo podemos tratar en otro momento, pero me imagino yo, o sea, no sé, que interpreto más o menos a Ernesto, que es el mío de que sabemos que vienen unas cosas, lo de hoy, o sea, lo que pasa hoy estamos en 100 personas fallecidas al día, y eso no es susto, eso es una pena ya, y lo que ha pasado en las semanas anteriores, nunca bajamos de 1500 personas fallecidas al día, entonces eso es una pena, no es algo, el susto es que pueda ser peor. Bueno, eso, ya estábamos cerrando, pero... No, pero está bien. Hay una lista de temas súper grande y es muy probable que la siguiente cápsula ya sea hacer una apertura de números. Y también hay una lista de personas que queremos invitar, así como Muriel el día de hoy, aunque Muriel, tú puedes entrar todas las cápsulas, porque eres parte del equipo que se ha armado a través de estas redes sociales. Pero también hay gente que no ha participado de esto ni en Twitter ni en Facebook, pero que son profesionales o de alguna de las áreas que está relacionada a esto multidisciplinario que decía Gonzalo, y que lo vamos a tener. Y lo más importante es que tenemos en lista mucha gente que es de regiones, que va a contar como las realidades de los hospitales o de los lugares donde se está atendiendo gente, de las UCI de diferentes ciudades y comunas del país. Entonces, estamos para poder transmitir esa información, poder bajarla. Gracias por mirar esta primera cápsula y estén atentos a nuestros canales de redes sociales donde iremos subiendo cada tema y iremos avisando en la semana cuál será y quizás el día de mañana, ¿por qué no?, evolucionemos y tengamos un streaming que sea en vivo y poder tener más interacción con quienes miran esta cápsula. Gracias a todos. Marco, ¿podría colocar cuál es nuestro Twitter? Que en el fondo ahí llevamos toda la información que individualmente cada uno lleva, pero que intentamos en esa cuenta retuitear, responder las preguntas que nos puedan hacer. ¿Ya? Sí, la cuenta es @COVID19CL. Es muy sencillo, @COVID19CL. En todo caso, después a ver si en el video lo podemos editar y que aparezca en texto, abajo. ¿Ya? Eso, muchachos. Gracias. Muy No, buena. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muriel. Cuídense mucho. Disfruta vacaciones, Muriel. Buena semana a todos. Buenas vacaciones, Muriel. Chao. Cuidado con los... Chao. No, por acá todavía no llega. Se corta la grabación nomás. Aprieta